Existen 5 reglas en el Observatorio Astronómico Gigantes Dormidos, y ninguna de ellas está escrita. No las encontrarás en las placas de bronce corroídas por el tiempo, ni en el polvoriento manual de operaciones que huele a papel viejo y ozono. Estas reglas son un legado oral, un susurro transmitido de un vigilante solitario al siguiente, una herencia de miedo y precaución compartida en la cima del mundo, mientras el viento aúlla como un alma en pena, tratando de romper los cristales. Mi nombre es Elías. Hubo un tiempo en que ese nombre significaba algo en los círculos de la astrofísica. Fui profesor, investigador, un hombre que leía el lenguaje de la luz estelar como si fuera su lengua materna. Todo eso se convirtió en cenizas una noche gélida en el desierto de Atacama, hace 2 años. Reporté una imposibilidad, una sombra perfectamente circular que transitó frente a una estrella lejana, una estrella sin sistema planetario conocido. La sombra se movía con una velocidad y una trayectoria que desafiaban no solo a Newton, sino a Einstein. Era demasiado rápida, demasiado precisa, demasiado intencional. El comité de revisión me humilló. Hablaron de artefactos del sensor, aberración atmosférica, fatiga del observador. La palabra loco flotaba en el aire, no dicha, pero palpable. Perdí mi cátedra, mi reputación, mi propósito. Ahora, hace 8 meses, soy el guardián nocturno de los gigantes dormidos, este mausoleo de ciencia gloriosa. Acepté este trabajo no solo porque en la cima de esta montaña desolada a nadie le importa mi pasado, sino porque en el secreto de estas noches infinitas sigo buscando. Con el corazón de un adicto y la paciencia de un santo, busco esa misma sombra que me arrebató todo, la prueba irrefutable de que la locura no era mía, sino del universo. El observatorio es una criatura de 2 épocas. Su corazón es el vigilante, un telescopio refractor colosal de principios del siglo XX, una bestia de latón pulido y acero forjado que pesa 20 toneladas. Reside bajo una cúpula de cobre que gime y cruje con cada embestida del viento, como un viejo gigante quejándose en sueños. A este esqueleto venerable se le ha injertado un sistema nervioso moderno, monitores que controlan tanto el telescopio óptico como la red de radiotelescopios menores esparcidos por la ladera, servidores que zumban día y noche, creando una extraña sinfonía fantasmal, un diálogo entre el pasado y el presente. Mi trabajo, oficialmente, es el de un conserje glorificado con conocimientos de ingeniería. Asegurarme de que los sistemas de refrigeración no fallen, que la cúpula no se atasque durante su rotación y que el torrente de datos se transmita sin interrupciones a la universidad, allá abajo en el valle, en un mundo que ya no siento como mío. Es un trabajo para un alma solitaria, no para alguien que una vez fue capaz de cartografiar galaxias lejanas en su mente. El doctor Alarcón, el hombre al que reemplacé, era la personificación del aislamiento. Parecía un libro antiguo, con la piel como pergamino reseco, y unos ojos que habían perdido el foco en el mundo terrenal, para fijarse permanentemente en un punto inalcanzable del cielo. El día que me entregó las llaves, su mano temblaba, no por la edad, sino por un miedo profundamente arraigado. 43 años, murmuró, mirando a El Vigilante con una mezcla de reverencia y terror. 43 años observando, aprendiendo, pagando el precio del conocimiento. Entonces me contó la historia que moldeó las reglas. En 1981,
un joven astrónomo llamado Dr. Mendoza había detectado una anomalía similar a la mía, una fuente de luz que no debería existir. Contra todos los protocolos, ajustó el foco para obtener una imagen más nítida. 3 días después, fue encontrado muerto al pie de la montaña, aparentemente habiendo caído del sendero durante una nevada que, según los registros meteorológicos, nunca había ocurrido esa noche. La primera regla nació con Mendoza, dijo Alarcón. Las otras costaron otras vidas, otros accidentes que no eran accidentes. Me contó sobre el doctor Herrera que en 1987 ignoró los zumbidos nocturnos y fue encontrado catatónico, repitiendo coordenadas estelares que no existían. Sobre la investigadora Chen, que en 1994 dejó muestras de meteorito expuestas durante la noche y desapareció sin dejar rastros. Solo sus ropas encontradas en el laboratorio aún tibias. Cada regla es una lápida, Elías, concluyó, guiándome al centro de la sala de control. ¿Y yo? Yo soy el sepulturero que las escribe con sangre ajena. Con la solemnidad de un sacerdote iniciando a un acólito, me recitó las 5 reglas sagradas del turno de noche. Regla número 1. Si el sistema de búsqueda automática alguna vez dirige el telescopio a una coordenada aparentemente vacía, a un punto de luz que no figura en ningún mapa estelar conocido por la humanidad, tienes prohibido intentar ajustar el foco. Registrarás la anomalía, anotarás las coordenadas en el libro de registro rojo y desviarás el telescopio manualmente hacia el siguiente objetivo. Bajo ninguna circunstancia intentes obtener una imagen más nítida. Lo que el telescopio te mostrará no será una nebulosa lejana o una supernova recién nacida. Te mostrará, con una claridad absoluta y personal, tu propio fin. Regla número 2. Si entre las 3 y las 4 de la madrugada escuchas un zumbido estático y profundo emanando de la estructura metálica de la cúpula, apagarás inmediatamente todos los monitores de análisis espectral y los sistemas de radiotelescopio. Dejarás encendida únicamente la aguja del sismógrafo. El zumbido es una forma de comunicación y la fuente de esa comunicación es atraída por la atención electrónica. La considera una respuesta. Regla número 3. Las muestras geológicas que se recogen en las laderas de esta montaña nunca deben dejarse expuestas al aire de la sala de observación después de la medianoche. Deben permanecer selladas en sus contenedores forrados de plomo. Algo en la atmósfera nocturna las activa. No se vuelven radiactivas, se vuelven receptivas. Antenas de carne y piedra. Regla número 4. Si en algún momento ves tu propio reflejo en la superficie oscura de uno de los monitores apagados, pero las luces de la sala están a tu espalda, lo que te devuelve la mirada no eres tú, es una imitación, un eco. Aléjate de esa consola sin darle la espalda y no regreses a esa sección de la sala hasta que los primeros rayos del sol acaricien la cima de la montaña. Y regla número 5. Jamás toques la gran lente objetiva de El Vigilante con las manos desnudas. El aceite natural de la piel humana actúa como un catalizador sobre la superficie del cristal de cuarzo. No lo ensucia ni lo empaña, lo despierta, lo convierte, por un breve instante, de una lente que mira hacia afuera a una ventana que mira hacia adentro. Durante los primeros 6 meses, mi existencia se convirtió en un ritual solitario, una danza silenciosa, regida por estas leyes arcanas.
Me acostumbré al aislamiento del invierno, cuando la nieve transformaba el observatorio en una isla suspendida en las nubes. El zumbido estático se convirtió en un compañero ocasional, un recordatorio palpable de que la soledad nunca era absoluta en este lugar. Aprendí a caminar por la sala de control sin mirar de frente las pantallas oscuras, manteniendo la vista baja. Las reglas funcionaban. Eran como un dique que contenía un océano de extrañeza, manteniendo un equilibrio precario pero funcional. En el tiempo muerto, me sumergía en los archivos digitales del observatorio, continuando mi búsqueda secreta. Descubrí patrones perturbadores. Cada década, aproximadamente, había un incidente, siempre involucrando a alguien que rompía una de las reglas, siempre resultando en muerte o desaparición, y siempre, en los reportes oficiales, explicado como accidente o inestabilidad mental debido al aislamiento. Entonces, a principios de primavera, cuando el deshielo comenzó a abrir los caminos de la montaña, llegó Lena. Era una estudiante de doctorado de la universidad. 26 años, brillante, impaciente y armada con una arrogancia tan afilada que podría cortar el cristal. La universidad la envió para una residencia de 3 meses, con el objetivo oficial de utilizar el telescopio histórico para un nuevo enfoque en la búsqueda de púlsares de milisegundos. Desde nuestra primera conversación, sentí la colisión inminente de dos mundos. ¿No tocar la lente? ¡Por el amor de Dios, Elías! Se burló durante su segunda noche mientras examinaba meticulosamente el equipo. Cualquier astrónomo de primer año sabe que la limpieza óptica es fundamental. Este lugar está plagado de aberraciones cromáticas por la pura negligencia, no por entidades sobrenaturales. Ella veía mis reglas como las supersticiones de un viejo ermitaño, los delirios de un cerebro afectado por la altitud y la soledad. Yo, por mi parte, veía en su escepticismo agresivo el reflejo de la misma soberbia científica que una vez me había cegado, la misma fe ciega en que todo lo que no puede ser medido simplemente no existe. Intenté contarle la historia de Alarcón, no solo que había envejecido, sino cómo su cabello se volvió completamente blanco en menos de un año después del incidente con la doctora Chen. Cómo empezó a hablar solo, respondiendo a preguntas que nadie había formulado. Le hablé de los otros, de los patrones, de las muertes que no eran accidentes. La hipoxia leve crónica puede inducir alucinaciones auditivas y paranoia, Elías, respondió con una sonrisa condescendiente idéntica a la que me dedicaron los miembros del comité el día de mi expulsión. Deberías considerar bajar al valle de vez en cuando. Para ella, yo no era una fuente de conocimiento, era un síntoma, una pieza más del equipo antiguo y defectuoso que debía ser ignorada, o, preferiblemente, reemplazada. La tensión entre nosotros se espesó con cada noche que pasaba. Lena trabajaba con una energía frenética, casi depredadora, empujando el equipo hasta sus límites operativos, ignorando mis advertencias sobre el sobrecalentamiento de los amplificadores de fotones. 2 semanas después de su llegada, a las 3:15 de la madrugada, el zumbido estático comenzó a vibrar desde la cúpula. Era más fuerte y profundo de lo que nunca lo había oído, un sonido que podía sentir en el esternón. Corrí a la consola principal para apagar los monitores espectrales, como dictaba el ritual. Ella me interceptó poniendo una mano sobre la mía.
¿Pero qué estás haciendo? Estaba obteniendo una firma de radio increíblemente potente. Podría ser una magnetar de baja frecuencia, algo nunca antes registrado. Es la regla número 2, Lena. Apaga esa maldita pantalla, ahora. Tu regla es científicamente absurda, replicó ella, con los ojos pegados a los picos erráticos que danzaban en el monitor. Esto es ciencia real, Elías. Datos duros. No voy a apagarla por un cuento de viejas. En ese instante, el zumbido se intensificó hasta un nivel casi doloroso. Las bombillas incandescentes del techo parpadearon violentamente y en el sismógrafo la aguja saltó y comenzó a trazar una curva rítmica, precisa, un latido, un pulso sísmico que no se originaba en las profundidades de la tierra bajo nosotros, sino que, de alguna manera imposible, parecía venir de arriba. Lena palideció. Su arrogancia se evaporó de golpe. Es imposible. La interferencia de radio no puede causar una lectura sísmica coherente. Con un movimiento brusco, apagó el monitor. El zumbido cesó al instante. El latido en el sismógrafo se desvaneció en una línea plana. No dijo una palabra más esa noche, pero vi la primera grieta profunda en su armadura de certeza científica. El miedo, por fin, la había rozado. En las noches siguientes, Lena se volvió más cautelosa, pero no menos determinada. Comenzó a estudiar los archivos históricos del observatorio buscando patrones en los datos, tratando de encontrar una explicación racional para las anomalías. Era como ver una versión más joven de mí mismo, obsesionada con la verdad, ciega a los peligros. El punto de no retorno llegó en su quinta semana en el observatorio. Era un martes y estaba utilizando el programa de búsqueda automática para escanear un sector supuestamente vacío en la periferia del cúmulo de Virgo. Yo estaba en la pequeña cocina anexa intentando prepararme un café que sabía a tierra mojada y resignación, cuando escuché su grito ahogado. No era un grito de miedo, era un jadeo de puro y extático triunfo. Corrí a la sala de control. Lena estaba de pie frente a la consola principal, con las manos suspendidas sobre el teclado como una pianista a punto de empezar un concierto. «Lo encontré, Elías», dijo sin aliento, sin poder apartar la vista de la pantalla. «Lo encontré. Una fuente de luz no catalogada. No está en el archivo Palomar ni en el Sloan Digital Sky Survey. No existe en ningún registro. Es nueva. Es completamente mía». En el monitor principal, unas coordenadas parpadeaban en un rojo brillante y agresivo. Debajo, un aviso del sistema. Objeto no identificado. Consulte protocolo de observación. Sentí como un frío glacial, una memoria de mi propia caída, me recorrió la columna vertebral. Caminé con la lentitud de un sonámbulo hacia el ocular de latón de El Vigilante. Con cuidado de no tocarlo, acerqué mi ojo. Allí estaba. En medio de un mar de negrura aterciopelada, salpicado de las luces familiares de estrellas y galaxias lejanas, había un punto de luz que no debería existir. No brillaba con la constancia de una estrella. Su luz parecía enferma. Titilaba con un pulso lento y orgánico y en lugar de irradiar, parecía absorber la luz a su alrededor, creando un pequeño nimbo de oscuridad. «Lena», dije, y mi voz fue apenas un susurro quebrado. «Regla número 1. Por favor, recuerda al doctor Mendoza. Recuerda a todos los demás». «Olvida la regla número 1, Elías», espetó ella, con los ojos brillantes de ambición. «Olvida a Mendoza. Voy a ser famosa.
Esto es más grande que cualquier exoplaneta. Esto podría ser una categoría estelar completamente nueva, una estrella de materia extraña, un quark nova. Necesito la composición espectral, necesito la paralaje, necesito una imagen nítida. No lo hagas, grité, lanzándome hacia ella para detenerla. No sabes con qué estás tratando. Es la razón por la que Alarcón está como está. Es la razón por la que todos ellos murieron. Sé exactamente con lo que estoy tratando, dijo, apartándome con una fuerza sorprendente y presionando la tecla Enter con una finalidad brutal. Estoy tratando con el futuro de la astronomía, con mi futuro. Los viejos motores de El Vigilante zumbaron con una nota de protesta, mientras los servomotores del sistema de enfoque comenzaban a ajustarse con una precisión micrométrica. Me quedé petrificado a medio camino entre ella y el telescopio. El protocolo se había roto. La cerradura se había forzado. La puerta se había abierto de par en par. Lena se pegó al ocular, conteniendo la respiración con la emoción de un explorador que divisa tierra nueva. Un segundo de silencio tenso. 2, 3. Luego, el sonido. Un sonido que se grabó a fuego en mi memoria auditiva. Un gemido bajo y gutural que salió de su garganta. Un sonido animal de puro terror. Se apartó del telescopio de un salto, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, tropezando hacia atrás y cayendo pesadamente al suelo. Se arrastró lejos de la máquina, con los ojos desorbitados por un pánico absoluto que yo no había visto nunca en ningún ser humano. ¿Qué viste?, le pregunté, arrodillándome a su lado, aunque una parte primitiva de mi cerebro gritaba que no quería saberlo. Ella solo podía negar con la cabeza, temblando tan violentamente que sus dientes castañeteaban. Las lágrimas corrían por su rostro pálido. La cúpula se desprende, cae sobre mí, me aplasta. Vi mi propia cara, mis ojos, aplastados bajo el metal retorcido, pero no era solo ver, era estar ahí, sentir el peso, sentir mis huesos quebrándose. La regla no mentía. El telescopio no le había mostrado una estrella. Le había mostrado, con la intimidad de una película personal, el instante preciso de su propia y violenta muerte. A partir de esa noche, Lena dejó de ser Lena. Se convirtió en un fantasma que habitaba su propio cuerpo. Dejó de trabajar. Apenas comía. Se pasaba las horas sentada en un rincón oscuro de la sala de control, abrazándose las rodillas, con la mirada fija en un punto inexistente de la pared. A veces la oía susurrar una y otra vez la misma frase: no es real. La mente puede crear cualquier cosa, no es real. Pero el terror visceral en sus ojos delataba la mentira. La profecía se había convertido en un virus que infectaba cada uno de sus pensamientos. Su paranoia se convirtió en una espiral descendente. Empezó a golpear las paredes de metal de la cúpula buscando grietas estructurales. La vi examinando durante horas las vigas de soporte del techo, buscando signos de fatiga del metal, de óxido. Estaba viviendo su muerte en bucle, cada crujido del edificio, cada golpe del viento. Era el preludio de su fin. Intenté razonar con ella. Le aseguré que era una alucinación inducida por el shock, un truco de la mente. Pero entonces yo también empecé a notar cosas. La extrañeza ya no se contentaba con Lena. Me estaba tanteando a mí. Una noche, mientras caminaba por el pasillo que llevaba al archivo, pasé por delante de un monitor de diagnóstico apagado. Por el rabillo del ojo vi mi reflejo. Pero no estaba solo.
Detrás de mí había otra figura, una versión de mí mismo, pálida y con una sonrisa torcida y maliciosa que levantaba lentamente una mano para saludar. Regla número 4. Me detuve en seco. Me alejé sin darle la espalda, paso a paso, con el corazón martilleando contra mis costillas. La infección se estaba extendiendo. 2 semanas después de la transgresión, el deterioro de Lena se aceleró. Comenzó a hablar sobre señales de tensión estructural que solo ella podía ver. Empezó a cargar un martillo pequeño, golpeando las vigas, escuchando ecos que interpretaba como puntos de falla inminente. Era como ver a alguien ahogándose en cámara lenta, luchando contra una marea que solo ella podía sentir. La noche del final fue de una calma antinatural. El viento había cesado por completo. No había nubes. El cielo era un manto de tinta china, perfecto y profundo, salpicado de polvo de diamantes helados. Lena parecía extrañamente serena, como si hubiera alcanzado algún tipo de paz terrible. La encontré junto a el vigilante, acariciando su frío cuerpo de metal con una ternura que me heló la sangre. «Es una máquina hermosa y poderosa, ¿no crees?», dijo, y su voz era clara y firme por primera vez en días. Fuerte, pesada, inexorable. Luego me miró, y en sus ojos ya no había pánico, sino una resignación brillante y aterradora. No puedes escapar de las leyes de la física, Elías. La gravedad siempre gana. Lo que tiene que caer, inevitablemente, cae. Antes de que pudiera procesar sus palabras, antes de que pudiera mover un solo músculo, corrió hacia el panel de control manual de la cúpula. Arrancó la cubierta de plexiglas de seguridad con una fuerza que no creía que poseyera, y empezó a golpear los botones al azar. Las alarmas de emergencia se dispararon al instante. Unas luces rojas estroboscópicas comenzaron a parpadear, bañando la sala en un pulso infernal. «¡Lena! ¡Detente!», grité, corriendo hacia ella. Los engranajes de la cúpula de casi un siglo de antigüedad protestaron con un chillido metálico que desgarró el aire. La enorme estructura comenzó a girar erráticamente, luego se detuvo con una sacudida que hizo temblar todo el edificio. Hubo un crujido espantoso, el sonido inconfundible de metal antiguo, rindiéndose a una tensión para la que no fue diseñado. Lena se quedó parada directamente debajo del ápice de la cúpula, mirando hacia arriba con una expresión de aceptación vacía, casi de bienvenida. «¿El suelo?», susurró, y entonces una de las vigas principales de soporte se partió con el estruendo de un trueno. La cúpula no se derrumbó de golpe, se desprendió. Una mitad de la estructura de varias toneladas de acero y cobre se inclinó hacia adentro, cayendo con una lentitud majestuosa y horrible. Cayó sobre ella. No hubo un grito final, solo un sonido húmedo y definitivo, un crujido espantoso de huesos y metal que reverberó en la sala y luego fue absorbido por el silencio. Me quedé allí, temblando incontrolablemente, en medio del silencio que siguió a la catástrofe. El polvo de hormigón y óxido se asentaba lentamente. La mitad del cielo nocturno era ahora visible a través del enorme agujero en el techo, un recordatorio brutal de la inmensidad que nos rodeaba. La profecía se había autocumplido. Fue entonces cuando sentí el impulso, la misma curiosidad oscura, mórbida y autodestructiva que había arruinado mi carrera y me había traído a este infierno helado. Tenía que saberlo, tenía que verlo yo mismo, tenía que entender
lo que realmente estaba sucediendo en este lugar. Caminé como un autómata hacia el ocular de El Vigilante, que seguía apuntando estoicamente a la coordenada prohibida. Mi mano temblaba mientras me inclinaba. El corazón me latía con una fuerza que parecía querer romperme las costillas. Miré. Al principio solo vi oscuridad, una negrura tan absoluta que parecía tener peso y textura. Pero luego mi ojo se adaptó. La imagen se enfocó con una nitidez imposible. Y no vi mi muerte, vi la verdad. Y la verdad era infinitamente peor. El punto de luz no era una estrella, no era un planeta, no era un objeto, era un ojo colosal, de una escala que desafiaba la comprensión humana, un ojo del tamaño de un sistema solar. Su pupila era un pozo de oscuridad infinita, un agujero en la realidad, y su iris era una galaxia arremolinada de estrellas moribundas y nebulosas sangrantes. Y mientras yo miraba, paralizado por el horror, el ojo parpadeó, lentamente, deliberadamente, un movimiento tan vasto que debió de durar milenios en tiempo real, pero que percibí como un instante eterno de reconocimiento mutuo. Y detrás de él, en la penumbra cósmica, otros comenzaron a abrirse. Cientos, miles, un firmamento de ojos singulares, todos girando en la oscuridad, enfocándose en la diminuta lente que los observaba. Los gigantes dormidos. No era el nombre del observatorio, era una descripción literal. El nombre de la especie que el observatorio, sin saberlo, vigilaba desde hacía décadas. Mi descubrimiento en Atacama, la sombra que vi pasar, no era un artefacto, era uno de ellos, moviéndose en la vasta lejanía. Había estado buscando una aguja en un pajar cósmico, sin darme cuenta de que el pajar entero me estaba devolviendo la mirada. Las reglas. Comprendí su verdadero y terrible propósito en ese instante de lucidez y terror cósmico. No estaban diseñadas para proteger al observador. Estaban diseñadas para proteger a la humanidad de la atención de lo observado. Eran un protocolo de sigilo cósmico, desarrollado a través de décadas de muerte y descubrimiento. No hagas ruido. Pasa desapercibido. No enfoques demasiado, no sea que se den cuenta de que la pequeña y ruidosa mota de polvo en este insignificante brazo de la galaxia ha aprendido a mirar hacia arriba con ojos curiosos. Lena no murió porque viera el futuro. Murió porque la entidad la marcó. Su muerte fue un mensaje, una demostración de poder, un susurro a través del vacío que decía: ahora te vemos. Me aparté del ocular, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Sentí una presencia vasta y antigua volviéndose en mi dirección, como un faro cósmico, barriendo el espacio hasta encontrar mi pequeña e insignificante existencia. El aire a mi alrededor comenzó a vibrar con una frecuencia que mis huesos reconocían como terror puro. Entonces, algo extraordinario sucedió. El observatorio comenzó a moverse, no físicamente, pero sentí como si toda la estructura estuviera siendo elevada, arrancada de sus cimientos terrestres y transportada a través de dimensiones que mi mente no podía procesar. Las paredes se volvieron translúcidas, revelando no el paisaje familiar de la montaña, sino un vacío cósmico punteado de ojos que parpadeaban como estrellas enfermas. Era una audiencia, un juicio, y yo era el acusado. Una voz, si es que se puede llamar voz a algo que resuena directamente en los huesos sin pasar por los oídos, llenó mi conciencia. Pequeño observador, pequeño violador de protocolos. Has visto lo que no debías ver.
Conoces lo que no debías conocer, pero no serás castigado como la hembra fue castigada. Serás útil. Comprendí entonces. El observatorio no era solo un lugar de vigilancia científica, era un puesto avanzado, una estación de monitoreo establecida por los propios gigantes para observar el desarrollo de la humanidad. Y las reglas no eran supersticiones desarrolladas por humanos traumatizados, eran directrices establecidas por los propios observados, transmitidas a través de décadas de accidentes, cuidadosamente orquestados para mantener el equilibrio. Alarcón no había enloquecido, había sido elegido, así como yo estaba siendo elegido ahora. Serás nuestros ojos entre los tuyos, nuestro susurro entre los oídos humanos. Mantendrás el equilibrio, preservarás el secreto, y cuando llegue el momento, cuando los tuyos estén listos para la verdad, serás nuestro heraldo. La presencia se retiró, dejándome solo en la sala devastada, pero ya no era el mismo Elías que había mirado a través del ocular. Algo había sido implantado en mi mente, una semilla de conocimiento cósmico que crecería y florecería con el tiempo. En los días siguientes llegaron los investigadores. Declararon la muerte de Elena como un accidente trágico causado por falla estructural. Proporcioné mi testimonio, cuidadosamente editado para omitir cualquier mención de las reglas o las verdaderas circunstancias. Fui elogiado por mi presencia de ánimo durante la crisis. Pero cuando me ofrecieron transferirme a una posición más segura en el valle, me negué. Mi lugar estaba aquí, en la cima de la montaña, vigilando y siendo vigilado. Las reglas necesitaban ser preservadas. El conocimiento necesitaba ser protegido. Y cuando llegara el próximo joven astrónomo ambicioso, lleno de escepticismo y arrogancia científica, yo estaría aquí para susurrar las advertencias que ellos, inevitablemente, ignorarían. Porque esa es la naturaleza de la humanidad. Siempre empujamos los límites. Siempre rompemos las reglas. Y siempre pagamos el precio. Ahora lo entiendo todo. Mi búsqueda de redención era una estupidez arrogante. Mi verdadero propósito, el legado silencioso que heredé de Alarcón y que pasaré al siguiente, no es vigilar las estrellas, es advertir a la Tierra, porque hemos cometido el peor error en la historia de nuestra especie. Hemos llamado la atención de los dioses que duermen en la oscuridad entre los mundos, y uno por uno están empezando a despertarse. Pero aún no es el momento, aún no estamos listos. Y mientras eso no suceda, estaré aquí, en la cima del mundo, manteniendo el equilibrio entre la ignorancia y la aniquilación, entre el conocimiento y la locura. Porque algunas verdades son demasiado grandes para ser conocidas, y algunas reglas existen no para ser rotas, sino para mantenernos vivos. Suscríbete al canal, porque la próxima vez la amenaza no vendrá de la inmensidad del cielo, sino de la oscuridad claustrofóbica bajo nuestros propios pies. Te contaré la historia de la línea 6 del metro y su parada fantasma entre dos estaciones. Si el tren se detiene entre estaciones, no mires bajo los asientos. Algo espera ser recogido y no paga billete.